Vamos con nuestra tercera y última clase de este curso introductorio de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, aclarando fundamentos de la práctica de las enseñanzas para garantizar los resultados de la práctica del control con todas las tecnologías que entrega el autor. La más conocida, pues evidentemente las series o secuencias numéricas, pero como ya hemos visto, no basta con repetir mecánicamente unos números, sino que hay que comprender un nivel de cognición allí. Y hoy hablamos de un tema súper importante que es el volumen de información. Dice el autor, para la materialización de algún objeto o la realización de algún evento, es necesario procesar una gran cantidad de información. Entonces, ¿a qué se refiere? Recuerde que todo lo que existe en la realidad física primero se creó en la realidad informacional, que durante la gestión de control usted crea volúmenes de luz en el plano de la información o en la realidad de la información que sean lo suficientemente densos, compactos, grandes, voluminosos, para que, si se pudiera decir así, bajen a la realidad física en la forma de objetos materializados, de eventos realizados, etcétera. Entonces, de todo aquí, de todo, el tema del volumen de información, comprender lo que esto significa, es fundamental para tener claro que no hay tal cosa como que las secuencias numéricas no funcionan. Una secuencia numérica funciona inmediatamente en tanto que crea un nivel de volumen de información. Dice el autor, por ejemplo, si hay incluso un aumento en cierta enfermedad, signos de la enfermedad, entonces aquí también es posible determinar a un nivel muy temprano que se está gestando algún tipo de problema de salud. Se cae de su peso la comprensión acerca de la cual una enfermedad presente en el cuerpo físico no se creó en un instante. Es el producto de un gran volumen de información en la conciencia de la persona al punto de alterar los procesos de su cuerpo físico. Pero resulta que estos tiempos, en términos de una fase temprana, se constituyen o se conforman en términos de gradaciones, como lo explica el autor. Entonces, si usted hoy vino acá porque está interesado o busca curarse de determinada enfermedad, debe comprender que cuando hay un diagnóstico ya definido, los síntomas de la enfermedad tienen una cronología hacia atrás en relación con sus eventos pasados y el volumen de información que estos eventos en términos de sus consecuencias, por lo general no creativas, han estado o ha estado en su conciencia. Dice el autor, como regla general, por cierto, estos problemas son muy tempranos, literalmente pueden comenzar allí 5 años antes de la formación de incluso los síntomas principales. Y esto lo aclara el autor no solamente en este seminario, sino en varios, incluso en el seminario correspondiente al Sistema Unificado de Conocimiento. Cuando una persona en el tiempo presente tiene un diagnóstico asociado a una enfermedad crónica, los síntomas iniciales se gestaron y se asentaron en el cuerpo físico por lo menos hace 5 años. Entonces, si usted en este momento está pensando, bueno, yo vengo a gestionar las tecnologías de control, las series numéricas para la restauración de la materia humana, etcétera, y se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó hace 5 años inicialmente? ¿Qué información tenía en su conciencia o qué eventos no creativos dieron origen a que su conciencia reaccionara, permitiendo la creación de volúmenes de información no creativa que a la postre afectaron estructuras de su cuerpo físico? Y dice el autor,
Y si, por ejemplo, mira la información, bueno, en realidad trata de entender cómo deshacer una posible enfermedad en una persona, entonces debe observar el siguiente principio. Este es el principio a intervalos de tiempo. Por ejemplo, hay 10 años, 15, 25 años. Hace un instante leíamos acerca de los 5 años. Si usted en este momento se devuelve de estos 5 años hacia 5 años más atrás, y 5 años más atrás, y 5 años más atrás, invariablemente en la gestión de control, la conciencia le va a mostrar unas ciertas conexiones o nodos a partir de los cuales se formaron estas conexiones que finalmente se determinaron como una enfermedad. Entonces, cuando usted diga que no le sirve la secuencia numérica o que no le funcionó, tenga en cuenta que hace por lo menos 5 años, con sus meses, semanas, días, horas, minutos y segundos, usted ha mantenido en su conciencia una información no creativa que ha seguido alimentando la enfermedad, no curándola, sino alimentándola. Por ende, hay que crear volúmenes muy grandes de luz para normalizar todo ese volumen de información en la conciencia que usted ha mantenido durante al menos los últimos 5 años y que en el momento actual han degenerado en una enfermedad. Así las cosas, si usted repite unas cuantas veces la serie numérica, claro que tendrá un efecto, pero no espere curarse con tan poco volumen de luz creado en la gestión de control. Y aquí dice el autor, y aquí la gradación se muestra principalmente en el nivel de 5 años. Todavía hay una gradación de 3 años, pero luego debe atrapar el periodo, como determinarlo, como fijarlo allí, por ejemplo, allí 13 años, 16, 19, y luego necesita, por ejemplo, 25 de nuevo y así sucesivamente. Cuando habla de estas gradaciones que primero van como de 5 en 5 hacia atrás y devolviéndonos, hacemos el análisis de 3 en 3 y se definen como unos puntos allí, lo que le va a mostrar la conciencia son eventos que dieron origen al proceso de la enfermedad y como se ven en el control, pues también el control conduce invariablemente a la normalización de esa información en su conciencia. Eso es muy importante porque esto no es simplemente un ciclo hacia atrás, no es simplemente un número 5, no es simplemente un número 3. Estos dos números implican un nivel de corrección en lo que en algún momento se puede determinar como una crisis en términos, por ejemplo, de una enfermedad. Y dice el autor, a medida que una persona trabaja en la autoperfección, a medida que se desarrolla, a medida que evoluciona espiritualmente, se logra una concentración cada vez mayor de su conciencia. Esto es básicamente lo que obtenemos en las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Un nivel de autoperfección en términos de evolución espiritual. La evolución espiritual en las enseñanzas de Grigori Grabovoi corresponde a esa potenciación de la acción del alma hacia la conciencia. Recordemos que el espíritu son las acciones del alma, que toda la eternidad correspondiente a la curación, a la restauración, a la regeneración, es volumen de cognición, luz de cognición, de eternidad, de materia de vida eterna, que se crea desde el alma, se transporta mediante el espíritu y se llega o se descarga en la conciencia y por ende en el cuerpo físico. Entonces, a mayor nivel de desarrollo espiritual en esos términos, invariablemente logramos una concentración cada vez mayor de la conciencia. Si hay concentración mayor, se crean mayores volúmenes de luz durante la gestión de control. Y como hemos hablado en esta clase de la importancia del volumen de
información, pues ya se imaginarán que al estructurar la conciencia estamos en capacidad de crear cada vez más volúmenes cada vez más grandes de luz normalizadora que precisamente llevan a la norma, restauran en términos de curación, de sanación, etcétera, ese volumen de información no creativa. Dice el autor, la concentración de la conciencia significa aquí en realidad un aumento de la masa de datos en una unidad de volumen. ¿A qué hace referencia el autor? Pues que estos volúmenes de luz que se crean en el trabajo de control, cuando vamos desarrollando la conciencia, se hacen cada vez más densos, como si fuera una piedra, como si fuera a nivel monolítico, como la estructura del alma, son indivisibles. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden abarcar, pueden absorber, pueden transformar todos y cualquier volumen de información no normalizada en nuestra conciencia y por ende en la realidad externa. Dice el autor, esta concentración de la conciencia puede tener consecuencias de largo alcance. Cuando habla de largo alcance, evidentemente hace referencia a que con mayores volúmenes de luz de restauración o de normalización o de luz de eternidad durante el control, pues más abarcamos la línea de tiempo desde menos infinito a más infinito, generando una verdadera estructuración de eventos pasados, presentes y futuros para la persona. Dice el autor, cuando en el proceso de evolución de una persona, su concentración de la conciencia en un cierto volumen alcanza un cierto valor, este volumen comienza a someterse a la persona, comienza a someterse a su conciencia. Es decir, nosotros podemos llegar a un nivel tan alto de creación de volúmenes de luz en el control, en términos de volumen y de densidad, que podemos hacer que estos volúmenes se sometan a nuestros propios eventos, a nuestra voluntad en términos de nuestro desarrollo eterno, capaces de crearnos salud y eventos positivos. Y finalmente nos dice el autor, en una situación como esta, la estructura del mundo cambia y ahora no es el mundo el que determinará la estructura de una persona, sino que la persona misma marcará la pauta. Evidentemente, eso es lo que construimos con la práctica de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Y cuando hablo de la práctica de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, pues no estamos hablando de repetir series numéricas sin sentido o de esperar curarnos repitiendo unas cuantas veces una serie numérica a la que no le vemos sentido y luego afirmar que las series numéricas no funcionan. Aquí hablamos de todo un sistema de conocimiento en el que hay que formarse, hay que practicar, hay que ceñirse a la bibliografía del autor y en esa misma congruencia pues se obtienen los resultados respectivos al punto de crear nuestra propia realidad. Entonces, en conclusión, en estas tres clases hemos visto o nos hemos enmarcado de una manera más certera, precisa, comprensible, necesaria para que cada uno enfoque su gestión de control, porque cuando reciben esta cognición que han visto, que han estudiado, que han analizado, que han aprendido en estas últimas tres clases, esto ya es un volumen de luz en su conciencia, ya se integró a la conciencia de cada uno. Y cuando vayan a hacer los controles, ese volumen ya va a estar en sus concentraciones. ¿Y qué pasa allí? Pues que evidentemente la concentración tendrá mayor calidad, su conciencia estará en capacidad de crear mayores volúmenes de información normalizadora. En suma, resultados más rápidos, efectivos, sostenibles. Llegamos al final de nuestra tercera y última clase. Los invito a revisar nuevamente las tres clases. Todo lo que estudiamos con base en la bibliografía del autor es ganancia a la hora de todos los logros de nuestros objetivos de control. Finalmente lo invito a aprovechar
el material de nuestra página web, todos los contenidos que hay allí, la descripción, la representación, la indicación que hay para gestionar las diferentes series numéricas que entrega el autor con los videos respectivos. Como les dije en clases anteriores, por ejemplo, las secuencias para la restauración de la materia humana son, en términos de tecnología de control,